Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 3 del curso básico de trading. En nuestra clase anterior vimos o aprendimos cómo identificar la estructura del mercado a través de la fractalidad de mínimos cada vez, en una tendencia alcista de mínimos cada vez más altos, altos cada vez más altos, y una tendencia bajista de altos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Pero lo vimos de una manera muy gráfica. Ahora quiero que lo observemos ya en el gráfico como tal. Entonces para ello vamos a venirnos acá en el gráfico y lo vamos a observar de una manera muy sencilla, aplicando ya el concepto teórico que vimos en la clase pasada. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, acá yo estoy en una temporalidad de 4 horas, ¿yo qué es lo que recomiendo que hagan todos? Que alejemos un poco el gráfico de esta manera para entender cómo está mi estructura y se va a hacer un poco más sencillo, ¿cierto? Inicialmente. Entonces, si yo observo esto, yo puedo trazar una línea sencillamente. El precio, vamos a empezar desde acá. ¿Cómo viene? Viene en una tendencia bajista. Yo lo que voy a hacer es ir tomando los picos de mayor relevancia, tanto altos como bajos. Eso es lo que yo comienzo a hacer como un trazado, como un mapeo de toda esta estructura que es totalmente, que está en 4 horas. Entonces observemos lo que yo estoy haciendo. Acá hay una consolidación, por así decirlo. Bueno, esto es básicamente lo que nosotros hacemos. Entonces, miren lo sencillo. Luego de que nosotros tenemos este trazado, que es mucho más fácil hacer una temporalidad macro, como en este caso de 4 horas. Por lo tanto, ¿yo qué tengo acá definido? Yo ya empiezo a observar. Perfecto. Vamos a ampliar un poco acá esta parte. ¿Y qué tengo yo aquí? Yo tengo una estructura bajista porque tengo un alto y tengo un mínimo. Luego el siguiente alto está por debajo del anterior y así sucesivamente. Observemos todos estos altos. Vienen por debajo en secuencia uno del otro y los mínimos están también por debajo el uno del otro. Recordemos por lo tanto que en una tendencia bajista lo más importante para nosotros es esto que tenemos aquí. Serían los altos. Aquí serían los altos. Los altos son los que me mantienen a mí la estructura bajista. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una estructura de la siguiente manera. En este caso la bajista, yo puedo tener esto. Ejemplo, esto es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fíjense que tenemos un mínimo y estos mínimos de acá están por encima, por lo menos este está por encima. Por ejemplo, miren estos mínimos, este mínimo de acá está por encima de este mínimo de acá está por encima de este. No pasa nada. A mí lo que me interesa es que estos altos permanezcan uno cada vez más bajo que el otro, porque esto es lo que me configura a mí la tendencia bajista, lo que me define a mí la tendencia bajista. ¿Por qué? Porque observemos, después de que tenemos la tendencia bajista y mis altos son cada vez más bajos, ¿qué ocurre acá? Resulta que el precio, ¿qué hace? Genera una fuerza que me rompe ¿a quién? A mi último alto, o sea, como veíamos en el ejercicio, a mi punto de control, o sea, el último mínimo de mayor importancia, porque observemos, yo aquí tengo un fractal, luego, o sea, un impulso, y luego tengo este retroceso, corrección, luego tengo este otro impulso que me rompe este mínimo y sería mi nuevo fractal, luego hace una corrección, luego tengo un nuevo impulso que me saca este mínimo y luego me genera un nuevo fractal, y así sucesivamente, corrección, nuevo fractal, corrección, nuevo fractal, porque me saca este mínimo. Pero resulta que el precio, en vez de llegar hasta este punto y seguir cayendo, ¿qué es lo que hace? El precio sube hasta este punto. Por lo tanto,
me está generando una probable cambio o un probable, cambio de tendencia. En este orden de ideas, observemos acá, también yo borro un poquito para que se comprenda, tenemos todo este movimiento hasta acá, que me saca este alto y por lo tanto mi estructura hay probabilidad de que cambie. Este entonces se convierte en mi nuevo impulso, o sea, mi nuevo fractal al alza y tengo una corrección, o sea, o un retroceso que es más corto. Luego, ¿qué ocurre? Me genera un mínimo que es más alto que el anterior y luego de aquí se genera la fuerza suficiente para romper el último alto, generando un nuevo alto y confirmándome esta estructura alcista. Listo, entonces acá tenemos una estructura alcista. Luego, ¿qué tenemos? Nuevamente un retroceso que, bueno, sería, en este caso sería este retroceso hasta este punto, y el impulso que esperaríamos que fuera por encima de este no se genera. ¿Y qué hace el precio? Nuevamente cae, entonces nuevamente me cambia la dirección. Entonces ya tengo un mínimo acá que fue roto. Recordemos, si mi tendencia alcista, lo más importante es que yo tenga mínimos cada vez más altos y uno de esos mínimos es roto, me cambia la dirección de alcista a bajista. Entonces nuevamente decimos, la tendencia es bajista, entonces ya busco un retroceso, me respeta este alto y vuelve y me hace una ruptura generándome tendencia bajista. Miren lo sencillo que es, no es complicado, es simplemente que ustedes observen primero la estructura en temporalidades macro y de esta misma manera lo vamos a lograr en temporalidades más pequeñas. Si yo me voy, por ejemplo, a una temporalidad de 30 minutos, va a ser lo mismo, solo que tenemos ya una estructura. Lo que antes era un movimiento más directo, ahora ya viene más parcializado, más fractalizado. Entonces es la misma situación. Tendencia bajista porque tengo altos cada vez más bajos, tendencia alcista porque tengo mínimos cada vez más altos que el anterior. De esa manera identifico yo la dirección. Recordemos que la dirección del mercado es la que yo lo veo como la columna vertebral del trading. Si yo tengo una buena dirección, o sea, si tengo definido y claro la dirección del mercado, tengo el 80% del análisis técnico a mi favor. Vamos con eso, es practicar ya en el gráfico. Nos vemos en el siguiente video.